Noticia de última hora: victoria judicial de Genoveva Casanova y Cayetano contra Luis Pliego y la revista Lecturas. Y por esta portada, punto y seguido en esta aventura judicial. Ahora vais a comprender por qué digo punto y seguido y no punto y final, que empezó ya hace 2 años con estas polémicas fotos que sin duda pues trastocaron y bastante la vida de Genoveva Casanova. La revista Lecturas afronta este varapalo judicial en su contencioso con Genoveva. El juez condena a la revista a pagar exactamente 175.000 euros. La revista ha mandado un comunicado, ahora vamos a hablar de él. Va a haber recurso, por eso lo del punto y seguido. Y aquí están un poco los detalles de la sentencia. Sentencia, por cierto, que no he visto recogida en ningún medio de comunicación de la televisión, en ningún programa. La sentencia del juzgado de primera instancia número 104 de Madrid desestima la demanda de la mexicana en lo referente a sus demandas contra la intimidad y honor y resalta que el fallo, que será recurrido también por Genoveva, convierte todo lo publicado en objeto del procedimiento en hechos amparados por la libertad de expresión e información. La difusión de distintas imágenes, objeto de la primicia, no afecta al derecho a la intimidad de la demandante. Pero lo mollar, a falta de que se resuelvan estos recursos, es que se ha condenado a la revista a pagar nada menos que 175.000 euros. Es una cifra alta, las cosas como son. No es el 1.000.000 de euros que pedía, de ahí que vayan a apelar las dos partes, pero bueno, es verdad que lo que pretendía a Genoveva, auspiciada por los abogados de Cayetano, era una cantidad mucho mayor. Quedan claros varias cosas en esta demanda que siempre ha tenido muchísimos matices, y es que en primera instancia la justicia ha desestimado la demanda de Genoveva Casanova contra la revista Lecturas por vulneración de su intimidad y honor. El juez, en este sentido, ampara la actuación de la demanda en toda su labor periodística desarrollada en estos meses, afirmando que la actuación no ha sido desproporcionada ante las circunstancias del caso y los actos propios de la actora. Los letrados actores son conscientes de todo lo anterior y por ello, en su bizarra demanda, esto creo que lo de bizarro creo que lo dice Luis Pliego en el comunicado, han pretendido fundar el afirmado ataque a la intimidad de la actora en otros aspectos distintos y periféricos a la publicación de la exclusiva del encuentro en Madrid del príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Lo curioso aquí es que la condena viene por el uso de fotografías de redes sociales. Dice, de la cantidad que se pretendía en la demanda, el juzgado fija una indemnización nada despreciable, 175.000 euros por el uso de una decena de fotografías de la cuenta de Instagram de Genoveva Casanova. Extremo que va a ser objeto de recurso por parte de los letrados de la revista Lecturas. La exclusiva del encuentro entre la actora y el príncipe heredero, a la vista de las circunstancias, es indudable y notoria la trascendencia social y política por las cualidades de ambos personajes públicos. Hay condena, pero la parte que no ha sido objeto de fallo en contra del juez era un poco lo mollar. Dice, él, futuro monarca de un país de la Unión Europea, y ella, empresaria multifacética, mostrando al público sus cualidades como cantante, escritora, actriz de cine, emparentada por matrimonio con la que puede considerarse segunda familia y dinastía histórica más relevante de nuestro país, y que también se ha visto vinculada en mayor o menor grado a lo largo de su vida con un político, en su día el que fue ministro de Justicia con Rajoy, si no me equivoco, figuras de la canción o el toreo, la literatura, habiendo participado como estrella en realities blancos o talents y programas familiares de máxima audiencia en las televisiones nacionales. Sus distintas cualidades, tanto fotogénicas como de carácter y simpatía, convierten a la actora en una muy relevante y apreciada figura pública en la sociedad española. Es por ello que el juzgado no duda en desestimar las pretensiones
de Genoveva Casanova. El texto de la sentencia dice que el contenido de lo informado, aun cuando se trata de información relativa a cuestiones personales y sentimentales, que en otros casos pertenecería a la esfera de lo íntimo y reservado, en el caso particular tiene también relevancia pública, pues va referido a la conducta de un futuro jefe de Estado que afectaría a los valores que públicamente representa y defiende. El juez, por tanto, pone por delante el derecho a la información que el derecho a la intimidad de los protagonistas del reportaje, incluido el rey de Dinamarca y la propia demandante. En relación con las publicaciones que aquí nos ocupan, prevalece la libertad de información que ejercita la demandada frente al derecho a la intimidad de la demandante. Perdonad un poco ahora y traduzco y explico un poco mejor, pero quiero leerlo completo. Constituye reiterada doctrina jurisprudencial la de que el derecho a la información como regla general debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos públicos de interés. No cabe predicarse intromisión ilegítima en la intimidad en el contexto de la máxima relevancia de la noticia, como expresó en su interrogatorio el señor director de la publicación, sobre todo en la prensa de Sociedad Rosa, vista además la legitimidad constitucional de la llamada prensa de Sociedad Rosa, que nuestros tribunales supremos y tribunales constitucionales han incluido dentro de la libertad de expresión y del derecho a la información. Con todo, y una vez explicados los pormenores de la sentencia, el hecho es que Lecturas se enfrenta a una condena, terrible condena, son 175.000 euros, que a pesar de los motivos y de la rebaja de una cantidad muy importante, es considerable. Ellos preparan recurso, Genoveva dicen que también va a apelar y esto no ha hecho más que empezar. Bien, en su momento comentamos ese tema, fue bastante fuerte porque se daba una imagen de Genoveva Casanova, venía implícito, ¿no? El ruido que hubo en aquel momento por redes sociales, por internet, fue bestial para esta chica y esto hay que decirlo. Ellos jugaron un poco al límite la revista Lectura con esos titulares que, si bien no eran constitutivos de delito, lo cierto es que la información, tal y como se manejó en todos los medios, decía lo que decía, que yo no voy a repetir evidentemente. Esta chica dijo que había perdido contratos por todo eso, porque fue un escándalo, fue un escandalazo. A pesar de que no tuviera a lo mejor la fuerza de otros personajes más conocidos, ella tenía una imagen blanca y se le cayeron, según ella, algunos contratos publicitarios. Su exmarido Cayetano fue ahí y le prestó los abogados para que ejerciese las acciones que quería hacer. Cayetano siempre suele ganar las demandas y aquí, aunque la victoria no ha sido como querían, sigue siendo una victoria, de momento. Triunfa la libertad de expresión, sí, pero yo creo que el juez, yo le intuyo como una especie de sesgo. Yo me alegro de que triunfe la libertad de expresión, eso sí. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno lleva las cosas como las lleva. En mi caso, yo siempre pongo líneas rojas, intento ser prudente. Y la revista Lecturas no es, digamos, la que amplificó todo esto. Eso sí es verdad y eso también hay que decirlo. Ahora bien, fueron los que publicaron todo y a partir de esa información se empezaron a insinuar cositas que fueron bastante fuertes. O sea, yo recuerdo que a los pocos días de salir esta información, los reyes Felipe y Leticia estuvieron en Dinamarca y las caras de Mary de Dinamarca, la otra, dentro de esto, eran un poema. Bien, dicho esto, me pregunto... Diego Arrabal, ¿no? Diego Arrabal ha tenido problemas con las dos partes. Con Genoveva no, quizás, no lo sé. Pero con Cayetano y con Luis Pliego las ha tenido de todos los colores. Y me parece que ambas partes, en este caso, le han ganado demandas a Diego Arrabal. ¿Cuál será su posición? ¿Se posicionará a favor de la libertad de expresión o cómo? Y luego hay otro punto que me ha llamado la atención, que es que la condena viene por el uso de fotografías de redes sociales. Algo que se viene haciendo, que yo lo entiendo hasta cierto punto, pero entiendo que si las redes sociales son públicas, ¿por qué no se van a utilizar esas fotografías? Otra cosa es que se utilicen de manera, vamos a decir, perturbadora o con esto ahora de la inteligencia artificial, pero para ilustrar un reportaje no me parece mal.
Yo no sé si ahí puede haber alguna cosa de que en esas fotografías que publicaban de Genoveva, de sus redes sociales, lo ilustraran como un seguimiento de qué había hecho ella en esos días previos a el encuentro con Federico de Dinamarca. Es brutal. Me parece curioso, ¿no? Y es que me ha venido a la mente a Raval, no sé por qué, pero claro, pensando en la millonaria condena que le pusieron a Diego Arrabal por el tema de Mariló Montero, por unas fotos que nunca salieron, por unas insinuaciones que sí se hicieron, diga lo que diga él, en Telecinco, en Sálvame y en todos los programas a los que Diego Arrabal acudió, y que bueno, que han supuesto pues una ruina para él. Por eso está como está por aquí, por YouTube, con títulos tan fuertes y tal. Bueno, tiene su público. En fin, yo tampoco le voy a desear mal porque si se quedó arruinado, pues en fin. Pero que me ha venido a la mente y digo, ostras, con esto de Genoveva no fue un escandalito. O sea, esto llevó a un conflicto diplomático internacional y finalmente la condena viene por el uso de fotografías en redes sociales y se ampara la libertad de expresión, en este caso de la revista Lecturas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. El proceso se alarga, esto es un punto y seguido, pero de momento la victoria la tiene Genoveva Casanova. Ahora, demandita por 1 millón de euros y que se quede ni en un 20% de lo que pedías, también es bastante grave. Pero bueno, aquí ya digo, era un tema, y lo sigue siendo, con muchísimos matices y con opiniones también un poquito divididas. Esto también hay que considerarlo. Enhorabuena a la revista, enhorabuena a Genoveva, o lo siento a la revista o lo siento a Genoveva, porque yo creo que la demanda no ha satisfecho a ninguna de las partes, en todo caso. También un poco Luis Pliego en su momento. Estos directores de revistas también se creen un poquito todopoderosos y yo creo que deberían bajar un poquito, deberían bajar 2 rayitas el nivel, porque no pueden ir tampoco así por la vida, ¿no? Porque parece que se están convirtiendo un poco en el terror, en este caso de los famosos, y bueno, habrá famosos que caigan bien, que caigan mal, pero si esto, como dice Genoveva, le hizo un daño, en fin. Pero bueno, para opiniones, los colores, las vuestras aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.